ponernos de pie un momento, vamos a orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque podemos, Señor, recibir tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, y que podamos atesorar tu palabra, Señor, ponerla por obra. Y te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú fuiste y serás el Señor sobre todas las cosas. Amén y amén. Podemos sentarnos. La vez anterior, ¿se escucha bien? ¿Sí? Que me tocó predicar, hablé sobre la puerta, que Jesucristo era la puerta, no sé cuántos estuvieron, que Jesucristo era la puerta y que nosotros entrábamos al reino de Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, que Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados, ¿no? La palabra también nos hablaba ahí que nosotros dentro de este reino, era un reino, como decía la hermana, un reino donde podemos entregar nuestras cargas a Él, ¿no? Y que nosotros lo que hacíamos era estar en este mundo para poder a nuestro alrededor, poder llevar a gente a los pies de Cristo para que puedan recibir también, ¿no?, de esa paz que hablaba la palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. La palabra también ahí en Proverbios, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, en el reino de Dios las instrucciones las da Dios, ¿cierto? ¿O no están de acuerdo conmigo? En el reino de Dios las instrucciones las da Dios. Él es el Señor, es el reino de Dios, Él nos invita a su reino, pero las instrucciones las da Él. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿cierto? Ahí la palabra nos está hablando de que la misericordia de Dios, y estoy redondeando un poquito lo que tomamos la vez pasada, la vez anterior, la misericordia de Dios está disponible al hombre. La misericordia de Dios a través de Jesucristo está disponible para todo aquel que la quiera tomar. Pero el Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra claramente nos dice que si nosotros queremos tapar algo, no vamos a prosperar, no vamos a poder alcanzar. Y eso creo es lo que nos pasaba a todos cuando vivíamos sin Dios. No podíamos alcanzar las cosas que nos proponíamos. Comenzábamos a tener un poco de paz, de pronto venía alguna situación que nos quitaba la paz. Era como que avanzábamos y de pronto un jalón para abajo. Pero era por la condición que vivíamos, que no teníamos esa paz con Dios, que no teníamos esa comunión con Dios, lo que nos hacía vivir de esa manera. La palabra ahí nos habla de que a través de venir humillados delante de Dios, podemos entrar por esa puerta a un reino distinto al que nosotros no conocíamos. La misericordia de Dios vino a nosotros, nos alcanzó, porque la palabra dice ahí que el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y en eso nosotros podemos ver que en cualquier religión tú tienes que hacer cosas para alcanzar a Dios. Pero aquí está diciendo que es reconocer en un sacrificio que Jesucristo hizo, reconocer que Él llevó todas nuestras cargas y nuestros pecados. Eso es lo que nos hace entrar en ese reino de Dios. Y estas instrucciones las dio Dios. Y no es de que, bueno, Jesucristo murió por todos y como murió por todos en la cruz, bueno, todos se van a salvar ya. No, hay que haber un reconocimiento, porque dice la palabra que el justo por fe vivirá. ¿Fe en qué?
¿Fe en qué tenemos que tener fe? ¿Fe en lo que nosotros nos proyectamos a hacer? Porque podemos poner fe en eso, fe en lo que Dios puede hacer por nosotros, o es la fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, que nos da entrada en este reino, el sacrificio que Él hizo, porque leíamos ahí en Isaías de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, si el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por nuestras rebeliones y nuestros pecados Él fue azotado y fue muerto, eso es lo que nos da entrada en este reino maravilloso, ¿no es cierto? Y bueno, para continuar vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, ahora tengo de todo aquí, papeles y de todo, y Biblia. Dije, si no funciona uno, funciona el otro. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7, dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Ahí estaba escribiendo Pablo y les decía esto, que en este reino, dice que él sostenía ahí grande lucha. En otras partes habla que él oraba mucho por la iglesia para que puedan conocer todos los misterios. Aquí habla de ser consolados, unidos en amor y alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, de que están escondidos en Cristo, ¿no? Y que están escondidos todos los tesoros en Él. En Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Y que dice, por tanto, como en Él están escondidos todo el conocimiento, por tanto, como en Él está toda la sabiduría, y como hay misterios en Él, dice que Él sostenía esa lucha para que todo ese pueblo que había pasado esa puerta y que se encontraba dentro del reino de Dios pueda conocer estas cosas. Y Él decía, por tanto, de la manera que lo recibisteis, andad en Él. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo de la manera que lo recibimos vamos a andar en Él? ¿Lo recibimos por obras? ¿Lo recibimos por esfuerzo propio o lo recibimos por creer en el sacrificio que Él hizo? Lo recibimos por fe. Y dice, de esa manera debemos conducirnos aquí, porque ahí están, en este reino están todos los conocimientos de sabiduría. Todo lo que Dios tiene, los misterios de Dios están ahí escondidos en Cristo Jesús. De la misma manera que recibimos de Él es como nos debemos conducir, dice la palabra. Porque el hecho de andar en Él es el conducirnos de esa manera. El andar es la manera de vivir que tiene el Señor. En otra parte en la palabra dice que los que por Él han sido salvados deben andar como Él anduvo. Ahora, esto de andar como Él anduvo no nos quiere decir de que estemos... Yo quiero que en esta parte me entiendan bien, que no tenemos que hacer las cosas que Él hizo, o sea, no tenemos que crucificarnos nosotros. Eso no significa que andemos como Él anduvo, porque uno puede pensar, bueno, tengo que hacer todo lo que Él hacía, ¿no? Pero no está hablando de eso, no está hablando de hacer exactamente lo que Él hizo, sino, para poder entenderlo mejor, vamos a ir avanzando un poco. Ahí está hablando
de andar en el amor que Él anduvo. Que Él anduvo, dice que todo lo que oigo del Padre, eso hago. Él tenía una comunión con Dios. Él tenía una cercanía con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y eso era lo que a Él lo hacía caminar. Lo que Él hablaba era lo que oía en el Padre, ¿cierto? Y esa es la manera que tenemos que andar en Él. Miren, el Antiguo Testamento, en Josué, si buscamos, así que la palabra nos está constantemente diciendo que tenemos que caminar en fe. Tenemos que caminar creyendo de la misma manera que le recibimos. De la misma manera tenemos que andar en Él. En Josué, capítulo 1, versos 7, 8 y 9, es un verso muy conocido y dice la palabra: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes tu camino y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto se le dijo a Josué. Este es el antiguo pacto de Dios que hizo con el pueblo de Israel, y le decía: esfuérzate, sé valiente, cumple con estas cosas y yo estaré contigo y haré prosperar tu camino. O sea, yo voy cumpliendo cosas y el Señor va conmigo. Estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, yo cumplo y voy y el Señor está conmigo. Pero hoy no es así. Hoy no es así. Antes era por el cumplimiento, pero nadie podía cumplir la ley. No había ni un justo, ni aún uno, dice la palabra de Dios. Y lo que Dios demanda en este reino es que nosotros andemos en Él, andemos en Cristo, permanezcamos en Él. Y la forma de permanecer en Cristo es creyendo en lo que Él ya ha hecho. La palabra en Hebreos 11:6 nos dice: porque el que se acerca a Dios, ¿no?, tiene que creer. Dice, vamos a leerlo, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cierto? O sea, tú no vas a agradar a Dios por lo que tú hagas, sino nosotros vamos a agradar a Dios por lo que creamos de Él. No hay nada que podamos hacer. Ahora, cuando creemos, escuchamos de Dios lo que Dios tiene y lo hacemos, entonces Dios se agrada porque estamos poniendo fe en lo que Él nos dice. Esta palabra de que es galardonador de los que le buscan, en la raíz de esta palabra de buscan, ¿sabe qué significa también adorar? Buscar, demandar y procurar. Y esto nos habla de que sin tener confianza en Dios es imposible agradarle. Es imposible agradar a Dios si no tenemos confianza en Él. Si no depositamos nuestra confianza. La hermana hablaba de depositar nuestras cargas, ¿cierto? Si no tenemos confianza, es imposible agradar a Dios. Pero que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le adoran, de los que están confiando en Él. Y Él es galardonador, y galardonar quiere decir premiar. Cuando tú recibes respuesta. Hoy la palabra ya no es el cumplimiento de cosas, ya no es lo que tengamos nosotros que hacer, sino que lo que tenemos que comenzar a desarrollar es una comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo. Mire, el Señor dejó al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, para que nos guíe a toda verdad.
¿Cómo me puede guiar el Señor cuando yo no busco de Él? ¿Cómo me puede guiar el Señor cuando yo no busco su dirección en las cosas que yo hago? La palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, comenzó a mostrar a través de la ley las cosas que estaban en el corazón de Dios, pero que se iban a cumplir en Jesucristo. En una oportunidad, Jesús, hablando con los fariseos, les dice: ustedes tienen confianza en la ley de Moisés, pero ellas dan testimonio de mí. No sé cuántos lo han leído, pero la palabra habla así. Y lo que estaba haciendo el Señor era diciéndoles que todas las cosas que se han hecho y que están escritas en la palabra es para dar testimonio de Jesucristo. No hay nada de lo que esté escrito en la palabra que no dé testimonio de Él. Todo da testimonio de Cristo. Desde antes, desde el tiempo de Abraham, donde no había ley, en el tiempo de Moisés, donde se dio la ley, y hasta que ha venido el Señor, todo daba testimonio de Jesucristo. Las cosas que están escritas en la ley de Dios, las cosas que están escritas en la Torá, las cosas que están escritas en las fiestas que se realizan en el Antiguo Testamento, todas dan testimonio de Jesucristo. En todas está escondida la gloria de Dios a través de la manifestación de Jesucristo. No hay nada de lo que ha sido escrito. No hay nada, y escuchen, no hay nada de lo que se ha escrito que no sea para darle testimonio a Jesucristo. Todo lo que se ha hecho desde el principio de la creación, todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios ha sido para darle testimonio de Jesucristo, para darle la gloria a Jesucristo. La ley de Dios habla de muchas fiestas, habla de rituales que hay que cumplir, pero cada uno de ellos da testimonio de Jesucristo. Hay como 7 fiestas principales que tienen, hay 3 en primavera, o 4 y 3 en el otoño también, que hablan proféticamente de todo lo que Jesucristo iba a cumplir. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, porque Él es el Señor. Dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Ahora, si nosotros entramos en este reino, es un reino donde podemos disfrutar de la paz de Dios. Podemos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchos de nosotros no lo pueden disfrutar. Muchos de nosotros no tiene paz, a pesar de que tiene a Cristo en su corazón. Muchos de nosotros vive intranquilo, pensando en el futuro. No tienes reposo. Vienes de situación tras situación. Venimos de problema tras problema y no encontramos paz. Y no podemos disfrutar de este reino en el cual hemos sido introducidos. Porque en este reino tenemos que vivir de la misma manera que le recibimos. De esa misma manera tenemos que vivir en este reino. A través de estas fiestas, por ejemplo, Jesucristo, si uno lee en Levítico 23, no lo vamos a tomar porque son demasiados detalles que nos tomarían semanas estarlos estudiando versículos por versículo, pero cada uno de los versículos que habla el Antiguo Testamento viene a cumplirse en Jesucristo, en lo que Él hizo, y aún faltan por cumplirse algunas otras que va a ser con la segunda venida del Señor, que viene a cumplirse. Pero lo que puedo decir es que cada una de estas fiestas lo que habla es del Señor Jesucristo y de lo que Él iba a venir a hacer. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús, a la hora que fue crucificado, a la hora que murió, era la misma hora que se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Cuando Él comenzó a entrar a Jerusalén en el pollino y la gente comenzó a gritar: Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor, era lo que tenían que decir del sacerdote cuando iba entrando al templo. Pero Él entró primero, por eso que los fariseos le decían: oye, dile que se callen tus discípulos. Y Él les dijo: si estos se callaran, las piedras hablarían.
porque era Jesucristo el que tenía que cumplir eso. Cuando el Señor dijo en otra oportunidad, Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Lo que Él estaba diciendo es que cada cosa que se dio en el Antiguo Testamento, cada ley que se dio, se cumplía en Él. Yo no sé si me entiende esto. Pero cuando Él dijo que no ha venido a abrogarla, a cumplirla, no es que Él iba a venir y a pasar por todas las fiestas que se hacían y comenzar a hacer todo lo que se hacía. Por supuesto que Él lo hizo, pero lo que Él venía era a cumplir eso. En Él se cumplía la Pascua. Él era el Cordero Pascual. Él era el sacerdote, el sumo sacerdote que iba a entrar a presentar la sangre. Él iba a hacer el sacrificio. En Él se cumplía eso. Y no solamente en esa fiesta, porque hay muchas fiestas que la palabra habla en el Antiguo Testamento. Y ese es el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en Él ahora se cumple eso. Uno ya no tiene que presentar cosas delante de Dios, ya no tienes que venir a derramar a la sangre de un cordero, porque ya está la sangre de Cristo en el trono de Dios. Está la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, está en el trono de Dios ahora. Y cuando la palabra en el Antiguo Testamento decía que harás esto por estatuto perpetuo, perpetuo significa para siempre, y la sangre de Cristo está ahora en el trono de Dios para siempre, para limpiar tu pecado, para limpiar mi pecado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya no tenemos deuda con Dios. Ya no tenemos deuda con Dios. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para que tú te puedas mover con libertad en este reino. Tendríamos que hablar de todas las fiestas, pero no lo vamos a hacer porque nos tomaría, yo le digo, toda la semana estarlo viendo, pero es algo tremendo. Ver cada cosa que se reveló en el Antiguo Testamento era cumplimiento en Jesucristo. Todo lo que se celebraba en el Antiguo Testamento era el cumplimiento de lo que iba a ser Cristo. Él es nuestra Pascua, decía Pablo. ¿Por qué decía que Él es nuestra Pascua? Porque Él es el Cordero, Él es el sacerdote que dio el sacrificio, Él es el que presentó la sangre. En Él se cumple todo, todo se cumple en Él. La fiesta de los panes sin levadura. Los panes tenían que ser sin levadura porque en el momento el pastor predicó la semana pasada cuando salieron de la esclavitud, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? El pastor estuvo, ¿usted estuvo, pastor? Sí, ¿no? Sí, él predicó de eso. Pero él habló de cómo salieron, cómo siguieron las instrucciones de Dios. Y cada una de esas cosas se cumplieron en Jesucristo. Y de ahí ellos acostumbraban, obviamente, a hacer sus panes con levadura, pero la prisa era tal que tuvieron que sacar y hacer las cosas rápido, entonces no tenían tiempo de hacer levadura, de dejarlo fermentar, y por eso era un recordatorio de hacerlo. Pero eso tenía que ver con el pan es el cuerpo de Cristo, y la levadura siempre en la palabra nos habla del pecado. Cuando habla de los fariseos, habla de lo que es orgullo y pecado en la palabra, la levadura. Por eso tenía que ser Jesucristo, era el pan sin levadura que fue molido, que fue destrozado. Por eso que cuando Él en la última cena presenta, dice, esto es mi cuerpo. Él estaba levantando un pan sin levadura. Esto es mi cuerpo. Era el único en ese momento que no tenía pecado. Por eso que el justo pagó por los injustos. Y fue molido su cuerpo para que todo aquel que entre en ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo también pueda vivir una vida sin levadura, pueda vivir una vida fuera del pecado, porque el Señor ya te limpió del pecado. Aquí en esta puerta fuiste tú como revestido de Cristo y entraste en el reino limpio. Pero tienes que venir constantemente a los pies del Señor, porque tus vestiduras se manchan cada día. Cada día se manchan tus vestiduras y tú tienes que venir de la misma manera que le recibiste, de la misma manera tienes que andar en Él. Le recibiste con humildad, reconociendo tu culpa, de la misma manera tienes que caminar en Él. Señor, límpiame esto, Señor. Quítame esto.
esto no te glorifica, yo no lo quiero, no me pertenece, no es mío. Tengo que mantener mis vestiduras limpias. Luego el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ellos tienen también, en las Escrituras hablaban de una fiesta que era también de la de los 50 días de que pasaron el Mar Rojo. También atendían esta fiesta, tenían la fiesta también de presentar las gavillas. Las gavillas eran... no vamos a alcanzar a leer todo, se los voy a explicar, pero usted puede leer en Levítico 23 y ir buscando también ahí. El primer día de la semana, decía, había que el sacerdote presentarse y mecer la gavilla para ser acepto en ese día. En ese día, son fiestas que vienen una tras de otra o que se cruzan en los días que se celebran. Y cuando fue lo de la Pascua y cuando Jesucristo murió, Él resucita el tercer día. Y en ese es cuando se presentaban las gavillas del sacerdote, el primer día. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, a los 50 días después, también vino en el primer día. Y ellos, porque es el día 50. Si usted saca la cuenta, en 7 días de la semana son 49 días, pero decía, y en el día 50. Pero eso estaba hablando también de Jesucristo, porque Él dijo, quédense ahí en Jerusalén para que yo les envíe la promesa. También estaba dando gloria al Señor. Y aún faltan otras fiestas, pero todas hablan de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. Y cuando la palabra nos dice que todo fue creado por Él y para Él, no es que la ley vino y después, bueno, Jesucristo dijo, bueno, voy a cumplir estas cosas, tengo que ir. No, ya estaba preparado. Por Él se dio la ley. Para que podamos entender. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice, no recuerdo en este momento donde dice, pero que la ley fue introducida para que nosotros nos diéramos cuenta del pecado y para revelarnos el pecado y llevarnos a Cristo. O sea, todo, exclusivamente todo, vino a ser para darle la gloria a Jesucristo, porque Él es Señor y Rey. Lo fue antes y lo es ahora y lo será por siempre. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. No se te olvide esto. Jesucristo es tu Señor. Es tu Señor. La palabra ahí también nos habla del día de reposo, por ejemplo. Que esto también se cumple en Cristo. El día de reposo es el séptimo día que no tenían que hacer ninguna obra, tenían que hacer los otros días. La palabra en el Antiguo Testamento habla de que 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás de toda tu obra, porque el Señor descansó en el séptimo día. Eso dice, pero también estaba hablando de Jesucristo. También estaba hablando de lo que el Señor iba a venir a cumplir. Porque en el momento que nosotros entramos en el reino de Dios, nosotros entramos en ese reposo de Dios y es por fe que nosotros entramos. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, sucede lo que estaba hablando la hermana hace un momento. Que tú puedes descansar de tus obras, tú puedes descansar de tus preocupaciones, tú puedes descansar, puedes tener un reposo en tu vida cuando estás en Cristo Jesús. Muchos de los fariseos le decían a Jesús, tus discípulos quebrantan el día de reposo, pero Jesucristo siempre les iba poniendo otras partes de la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Señor del día de reposo. En Él está el reposo. Por eso que Él decía, fuera de mí no pueden hacer nada.
permanezcan en mí como el pámpano permanece en la vid. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 16, verso 16. Yo quiero que podamos entender esto. Tenemos un reino para disfrutar. Jesucristo ya pagó un precio para que nosotros podamos en este reino disfrutar de todas las promesas de Dios. Pero si no la estamos disfrutando, creo yo es porque desconocemos algunas cosas. En Lucas 16, 16 dice la palabra, y esto está hablando el Señor Jesucristo. No lo está diciendo Pablo, ni Pedro, ni alguno de los otros discípulos, está diciendo el Señor. Y él dijo, la ley y los profetas, cuando está hablando de la ley, está hablando de la Torá, de todo lo que se había dado, lo que había dado Moisés, a través de Moisés. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y es justamente por esto. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué? Porque de aquí vino en escena, vino Jesucristo. Y en él se cumplió, con su muerte y su resurrección, se cumplieron muchas cosas que había dado la ley y habían dado los profetas. Por eso que el Señor decía, la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero hoy es el reino de Dios y muchos se esfuerzan por entrar en él. Pero hemos visto en la manera como entramos, pero así de esa manera como entramos es que tenemos que andar en él, creyendo en lo que Dios ha provisto. La ley, ninguna tilde se va a frustrar, o sea, todo se va a cumplir, porque aún faltan algunas cosas que se cumplan cuando el Señor venga por segunda vez, pero todo está en él. Todo se cumple en él. No es el mismo acto de lo que se hace en el ritual, sino es Jesucristo mismo cumpliendo esas cosas. En él se cumplen todas esas cosas. Aún en el día de reposo, donde el pueblo judío guarda una solemnidad, se cumple en Jesucristo, ya que él viene a ser nuestro reposo. En Mateo 12:8 el Señor dijo lo siguiente: Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre, y eso está hablando Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, usted se imagina, Él es el Señor del día de reposo y usted está cumpliendo con ese rito, pero está fuera de Cristo. No sé si me entiende. Usted está fuera de Cristo, no tiene a Jesucristo, pero usted comienza a cumplir con unos ritos. ¿Le servirá de algo si está fuera de Cristo? Por eso es que podemos hacer muchas cosas. Nosotros venimos de una religión tradicional donde nos enseñaron a que teníamos que cumplir muchas cosas, pero nada de eso nos acercaba a Cristo. Había una manera: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. El sacrificio fue de Él. La sangre fue de Jesucristo. Por eso es que Dios le ha hecho Señor y Rey, porque en Él se cumplen todas las cosas. Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por el día de reposo. O sea, nosotros no fuimos creados
para estar guardando esas cosas que son del Antiguo Testamento, sino que nosotros ahora lo que hacemos es que nosotros entramos en el reposo de Jesucristo. El guardar el día de reposo, lo que implica guardar el día de reposo es que tú no haces ningún esfuerzo ese día. Esa es la implicación que tiene en el Antiguo Testamento, que tú ese día no haces nada, descansas, tus fuerzas no tienes que emplearlas en nada. No tienes que emplear tus fuerzas, es un día de reposo. Cuando tú entras en Cristo, tampoco tienes que emplear tus fuerzas. Tienes que presentar tus problemas, tus dificultades, tus ansiedades, se las tienes que presentar al Señor, porque Él es el que hace. La hermana dio en su testimonio algo muy claro de lo que es el reposo en Cristo. Ella dejó sus cargas en Él. Ella no hace esfuerzo. Ahora, cuando dice que Jesucristo es el Señor del día de reposo, miren, no hay un día, no hay un solo día. Si tú solamente vienes a adorar a Jesucristo los domingos, te digo que no estás haciendo más que otra cosa que lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Si solamente los domingos usted busca de Dios, si solamente los domingos usted levanta su mano a Dios y adora a Dios, no estás haciendo nada más que lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Diariamente es nuestra comunión con Dios. Jesucristo no solamente es dueño del día de reposo, si lo quieres tomar como algún día, sino que Jesucristo es el Señor de todos los días de nuestras vidas hasta que Él vuelva. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros en este reino, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, es a Él al que tengo que le preguntar, como decía la hermana también: Señor, ¿qué hago? Esto, pero para llegar a eso, nosotros tenemos que empezar una comunión con el Señor. Mateo 17:5. Mateo 17, vamos a leer del 4 y 5. Ya me estaba faltando eso también, ¿cierto? Mateo 17, 4 y 5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él oíd. Esto pasó cuando el Señor, cuando el Señor se apartó, los discípulos estaban con él y vieron a Moisés y a Elías también. Ellos querían hacerle ahí unas enramadas para que puedan descansar ahí. Pero viene la nube y viene la voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él oíd. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque ellos tenían su confianza en Moisés, en Elías. Y tuvo que decirles: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Tú y yo lo que tenemos que hacer es oír al Señor. Oír al Señor. Y es por eso que tenemos que desarrollar una comunión con Dios, para que Él vaya guiando nuestras vidas. Si nosotros no desarrollamos una comunión con Dios en donde podamos ser dirigidos por Dios, lo que vamos a estar haciendo es haciendo cosas sin convicción. Pero el Señor quiere tener una comunión contigo y que tú puedas comenzar
a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Las promesas de Dios están en Cristo, no están fuera de Él. Las promesas de Dios no están fuera de Jesucristo, todo está en Él. Todas las cosas se han cumplido en Él. Todas las cosas que faltan aún cumplirse se van a cumplir en Él. Solamente en Él. No es en una religión. No es en los sacrificios que tú hagas. No es en las ofrendas que tú presentes. Es solamente en Él. Es necesario que busquemos de Dios. Es necesario que busquemos de Jesucristo. En una oportunidad el Señor dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿Eres consciente realmente de todo lo que el Señor te ha perdonado? ¿Somos conscientes cada uno de nosotros de todo lo que el Señor ha pasado por alto? En muchos no. Muchos vivimos así una vida superficial, pero Dios quiere que entendamos cuánto Él nos ha amado. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque en todo tiene la preeminencia, y el todo tiene la preeminencia es porque en todo, porque Él es la primicia. Él es la primicia y en todo tiene la preeminencia. ¿A quién vamos a oír? ¿A quién vamos a oír? Al Señor Jesucristo, amén. Juan 14, 15, 21. Juan 14, 15, 21 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Leímos, creo, Juan ahora. Juan 14 leímos, ¿no? Cuando mi hermano Richie creo que lo leyó, de las moradas, ¿no? ¿O no? 14.2 leímos ahí, ¿no? El 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Así que por eso es que el Señor, que Dios Padre dijo: a Él oíd, porque es las cosas que Dios, que Jesucristo nos está diciendo. Y para poder escuchar su voz, miren, nosotros podemos ver a través de la palabra algunas cosas que Él ha mandado, que Él ha dicho, y de esa manera poder saber cuál es su voluntad. Pero necesitamos tener una comunión, una relación con el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que Él siempre va a glorificar a Jesucristo, siempre va a glorificar lo que Él dijo. ¿Dije algún versículo? ¿No? Primera de Juan 3, 21 y 24. Primera de Juan, capítulo 3, 21 y 24 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Aquí la palabra nos dice cuál es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Comenzamos a entender un poco que no es las cosas que podamos hacer,
sino es que el ser guiados por el Espíritu de Dios. Segunda de Juan 1:6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Para nosotros va a ser imposible caminar agradando a Dios si es que no le creemos. No vamos a poder hacer las cosas que son agradables para Él si no venimos a tener comunión con Él. A día venir delante de su presencia a que comience a guiarnos. Constantemente estamos de repente faltando al Señor, porque no vamos a poder evitar, tenemos relación o comunión con otras personas, siempre van a haber cosas, pero es en la presencia de Dios donde nosotros podemos ser guiados por Él. Amén. Si uno lee en Mateo capítulo 7 y vamos por ahí terminando, creo yo. Mateo 7. Verso 24. Ahí habla sobre los dos cimientos. Y el Señor dice lo siguiente en el verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Conocen esa parte de la palabra, cierto? De los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye y hace estas palabras. Primero es oír y después hacer. En el Antiguo Testamento vimos que le decía: cumple, haz, y yo estoy contigo todos los días. Hoy en el nuevo pacto es: escucha a tu Dios, escucha a tu Señor y haces. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Si tú oyes en primer lugar y haces, estás edificando sobre la roca. ¿Qué es lo que el Señor quería que le oigan? ¿Esta parábola? No solamente esta parábola, sino todo lo que Él enseñó. Y si uno ve en los versículos anteriores, el capítulo anterior, el Señor comienza a hablar ahí. Habla sobre la ley también. En el capítulo 4, verso 17, habla sobre la ley, lo que yo les decía, que Él vino a cumplirla. Después habla sobre el adulterio. Da instrucciones, habla sobre la ira, habla sobre el divorcio, habla sobre los juramentos, habla sobre el amor a los enemigos, habla sobre la oración, habla sobre las ofrendas, habla sobre el ayuno, habla sobre la ansiedad, habla sobre las riquezas, los tesoros en el cielo, habla muchas cosas que de repente hemos pasado por alto. Y la fe que estamos poniendo en el Señor está basada en nuestros propios deseos y no en lo que escuchamos de Dios para después hacerlo. El poder movernos en este reino con libertad va a hacer que tengamos paz. Tú puedes vivir en paz a pesar de cualquier situación. Podemos vivir en paz porque este es el reino de paz. Si el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué? Deberíamos tener paz.
Pero es que de la manera que le recibimos, debemos andar en Él. Y esto es teniendo una comunión con Dios. Ya no corras más. No corras más. Te estás desgastando. Te estás enfermando. Te estás preocupando. Entra en el Señor. Entra al reposo de Dios. No sé si la alabanza puede venir. El reino de Dios, como lo recibimos, creyendo en sus promesas. Descansa en Él. Descansemos en Él. El día que nació Jesús no es importante de la manera que lo es el mismo Señor Jesús. Según las Escrituras, ni siquiera Él nació el 25 de diciembre. Pero lo importante es Él. El Señor es Él. En Él se cumplieron todas las cosas. La palabra resalta más su segunda venida a la tierra que la primera. Yo no sé si tú has estado acostumbrado a adorar un día, pero cambia tu manera de pensar. El importante es Él, el Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas las cosas que están escritas en la palabra. Tú no necesitas cumplir nada, tienes que estar en Él. Y para estar en Él tienes que adorarle. Para estar en Él tienes que amarlo con todo tu corazón. Que Él sea lo más importante en tu vida. De esa manera tú permaneces en Él. Él quiere darte claridad en tu vida. No quiere que estés corriendo, no quiere que estés enfermo, enferma, corriendo de un lado para otro, no teniendo descanso. No puedes ni disfrutar con tus hijos, no puedes disfrutar de tus hermanos. Y aún más, el Señor te ha dado dones. Te ha dado dones para poder emplearlos en su cuerpo. Pero a veces somos tan egoístas que comenzamos a correr nuestra propia carrera sin importarnos los demás y la necesidad que hay en medio nuestro. La levadura tenía que ver con el orgullo, con el egocentrismo. Y el Señor quiere sacar eso de nosotros, esa levadura, de estar pensando solamente en nosotros, en los que nos rodean y no pensando en la necesidad que hay fuera. Miren, de todas las cosas que se han cumplido de la palabra, de la fiesta que ha cumplido el Señor ya, para que empiece, esas fiestas se dan en primavera, hay otras que se dan en otoño. Es como que si nosotros estamos en este lapso, en el medio, antes que sea la segunda venida del Señor. Despojémonos de egoísmo y orgullo. Hay mucha gente que está muriendo sin Cristo. El Señor se ha puesto dones en ti es para que otros puedan recibir, beber, traer sus cargas al Señor, descansar en Él, entrar en ese reposo. De todas las cosas que hemos hablado, hay muchas más cosas que podríamos estar hablando. Pero yo creo que el mensaje de hoy es que puedas descansar en Él y traer a aquellos que están cargados y trabajados para que puedan descansar. Dejemos de mirar en un espejo a nosotros mismos y comencemos a mirar la necesidad que hay, que es mucha. Basta ver las noticias de todas las matanzas que hay. Es algo terrible. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero eso es lo anecdótico, se podría decir. El diablo sabe que le queda poco tiempo y los hijos de Dios no.
no saben que ya está cerca la venida de su Señor. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Yo quiero cambiar. ¿Quieres tú cambiarla? Mientras adoramos al Señor, queda la libertad. La palabra también nos dice que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos con libertad ante el trono de la gracia y alcanzar también la gracia de Dios. Tenemos libertad para entrar en el trono de Dios por la sangre de Jesucristo. Busca ahí tu refugio, busca ahí la paz, busca ahí la dirección, que Dios está dispuesto. Todas las cosas que se escribieron en la palabra de Dios fueron por causa de Cristo. Por Él se escribieron. No se escribieron estas cosas que están escritas, no fueron escritas para que después Él diga, ay, bueno, voy a ir a cumplir eso. No, ya de antemano todo se hizo por Él, para que podamos entender cuán grande amor Dios nos ha amado, con cuán grande amor Él entregó su vida para que nosotros podamos recibir la paz que Él tiene, esa verdadera paz que el mundo no te va a dar, pero que Jesucristo sí te la puede dar. Vamos a adorar al Señor.